Gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir su palabra, que siempre es un gran privilegio y a su vez una gran responsabilidad. Quiero invitarles a abrir en el libro de los Hebreos, o a los Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 11. O la epístola a los Hebreos, la carta a los Hebreos. Capítulo 11. Del verso 1 al 6 vamos a situarnos en la lectura. Dice entonces la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Alabado sea el Señor. Poderoso lo que nos habla este relato. Y el título de este mensaje es justamente la fe, nuestro carácter y estilo de vida. La fe, nuestro carácter y estilo de vida. Bueno, este capítulo tan especial de la carta a los Hebreos nos describe el don maravilloso de la fe. No todos pueden tener en la vida las mismas capacidades intelectuales o logros académicos. No todos pueden tener los mismos bienes materiales, ya sea en cantidad y calidad. No a todos les puede ir igual en lo sentimental o en las relaciones humanas. En fin, hermano, hay tantas cosas en tantos ámbitos de nuestra vida que nos diferencian. Pero sin embargo, aunque no todos podemos tener las mismas cosas en este mundo, sí podemos tener esto tan maravilloso que es fe, tener fe. Y eso es tremendo. Quien tenga fe, un mundo nuevo se abre ante tus ojos. Quien tenga fe, un nuevo carácter y estilo de vida se desarrollarán en potencia en su persona. Quien tenga fe, verá cómo las promesas de Dios se irán cumpliendo a lo largo de su vida. Alabado sea el Señor. Este capítulo nos muestra que para la fe no hay ley, no hay estructuras, no hay protocolos, no hay un sistema religioso que tenga la prerrogativa de decir esto es fe o esto no es fe. La fe antecede a la racionalidad humana, a la mente calculista. La fe va por otro carril ante los psicologismos humanos. La fe, hermano, es la actitud y acción que se hace presente en todas las Escrituras, en aquellos actos de hombres y mujeres que creyeron en las promesas de Dios. Y así lo relata entonces el capítulo 11 de Hebreos, mostrando cómo la fe permitió a Dios operar hechos extraordinarios en la vida de aquellos que confiaron en Él. Alabado sea nuestro Dios. ¿Qué podemos decir entonces de la fe? Es una realidad que tiene relación con un acontecimiento, Dios revelándose a nuestras vidas. Gloria al Señor. Tiene que ver con la manera en cómo nos disponemos a escuchar el mensaje de Cristo y cómo respondemos a tal mensaje. La fe es una dinámica entre lo que creemos y hablamos. La fe es el paso que la razón no puede dar o el temor rehúye hacerlo. La fe apuesta todo porque lo cree
todo. Bendito sea el Señor. La fe tiene su propio pensamiento, lenguaje y hacer. Decimos así que hay un pensamiento de fe, un lenguaje de fe y obras de fe. Solo la fe es puerta abierta para la entrada del Rey de Gloria, como declara el Salmo 24. Álcense ustedes, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Bendito sea el Señor. La fe es esa plena disposición para que la palabra de Dios se siembre y crezca en nuestras vidas. Si alguien obedece irrestrictamente, sin límites, sin condiciones, al llamado de Dios, es porque tiene fe. Dios nos dice que tengamos fe, pues Él solo quiere escuchar la oración que diga: oh Dios, venga tu reino y hágase tu voluntad. Bendito sea nuestro Señor. Bueno, atendamos a 6 cualidades, de acuerdo al texto que leímos de esta carta, de la fe, que tiene que ver con nuestro carácter y con nuestro estilo de vida. El primero de ellos es convicciones y certezas que disipan toda incertidumbre. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Piensen eso, convicciones y certezas que disipan toda incertidumbre. Bueno, tales certezas y convicciones no las puede dar ningún conocimiento humano, ni experiencias de vida. Hoy podemos encontrar a mucha gente adulta, adultos mayores, en fin, que han tenido largas experiencias de vida, pero no tienen fe ni esperanza. Tampoco la hallamos en el conocimiento. Hay hombres y mujeres con una vasta experiencia académica, sin embargo viven presa del temor a la muerte. Tales convicciones y certezas que definen a la fe solo pueden venir, hermanos, de otro lugar. De modo que toda presunción o mérito humano alguno queden anulados. Solo pueden venir de Dios mismo. Solo pueden venir de la palabra de Dios a nuestros corazones. La fe se asienta como convicción y certeza al oír la palabra de Dios. Como lo dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, o mensaje de Cristo, como dice otras versiones. La certeza es en aquello que Dios nos dice, espéralo. La convicción está en aquello invisible que Dios nos dice, se va a hacer realidad. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios, hermanos amados, es fuente de convicciones y certezas que le dan a nuestras vidas una firme seguridad. En un mundo tan frágil, la fe se erige como un pedernal. En una sociedad tan líquida como vivimos en estos tiempos, la fe se muestra como lo realmente sólido. En un mundo cuya constante es el cambio, la fe se manifiesta como aquello que permanece. En tiempos en que todo se hace tan frágil, breve y etéreo, la fe nos preserva. Bendito sea el Señor. La fe es así porque Dios lo es. Y la fe se basa justamente en el carácter de Dios y en la palabra de nuestro Señor. Alabado sea nuestro Señor. Esta es la primera cualidad, convicciones, certeza y convicciones que disipan toda incertidumbre en nuestras vidas. Una segunda cualidad es un verdadero testimonio de vida. Hebreo nos dice entonces, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Piensa en esta pregunta, ¿cómo le gustaría a usted ser recordado o recordada cuando ya no esté en esta existencia? Quizás ¿qué le gustaría que pusiesen en su lápida si el Señor no viene antes? ¿Qué nos viene a la memoria cuando escuchamos de aquellos hombres y mujeres que nos relatan las Escrituras que caminaron con Dios? ¿Qué lo ha caracterizado a usted en todos estos años que ha caminado con Dios en este ministerio?
La fe, hermanos amados, la fe es el testimonio que ha escrito una nueva biografía personal. Aquí hay muchos hermanos antiguos, vamos a dejar de lado la edad, antiguos, ¿ya? En el sentido de que fueron cofundadores con el obispo en este ministerio. Y la valía que ustedes tienen, hermanos, ha sido dada por una vida de fe. Es tremendo. Por fe han luchado. Por fe se han sostenido como mirando al invisible. En todos estos años de caminar en este ministerio. Por fe han creído en las promesas de Dios. Y por la misma fe han visto el cumplimiento de sus promesas. Por fe renunciaron a una pasada manera de vivir y recibieron una nueva vida que hoy late con fuerza divina en los corazones. Por fe han visto cómo aquellos que se han levantado contra este ministerio han sido puestos en fuga, como dice el relato del Hebreos 11. Bendito sea el Señor. Por fe fueron llamados revolucionarios de Jesucristo, teocráticos, místicos de acción, movimiento de fe. Bendito sea el Señor. Por esto que todos los que han permanecido bajo la sombra de este ministerio, Dios les ha dado un carácter y estilo de vida con un sello particular. Fe, fe en los corazones, fe en el lenguaje, fe en todo lo que han hecho. Bendito sea el Señor. Y eso ha sido una biografía distinta de aquellos que abrazaron la causa de Jesucristo hasta el día de hoy. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Denle un aplauso al Señor Jesucristo con convicción y con certeza. Valoro ese buen testimonio de los antiguos, porque han permanecido. ¿Y qué somos hoy entonces? Hombres y mujeres que tienen fe, que siguen creyendo y confiando en el Dios vivo y verdadero. Hermanos antiguos, en este ministerio no desmayemos y sigamos viviendo en esa fe que un día nos fue dada por nuestro Dios verdadero, por el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Esa fe que nos ha mantenido luchando cada día y que nos tiene en este lugar hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor. Mantengamos esa fe en los corazones. Y a todos aquellos que se están añadiendo, generaciones nuevas, tienen que mirar el buen testimonio de los antiguos que han conservado su fe en nuestro Señor Jesucristo. Es una segunda cualidad entonces, un verdadero testimonio de vida. Una tercera cualidad, un nuevo modo de entender todas las cosas. Un nuevo modo de entender todas las cosas. Bueno, el texto de Hebreo nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A partir del año 1930, que es 1900, el desarrollo científico y tecnológico fue muy grande. Se habla de las Pléyades de la ciencia, especialmente en Alemania. Científicos como Einstein, Bohr, Heisenberg, en fin, tantas mentes brillantes que surgieron, establecieron teorías y modelos para explicar el origen del universo, su constitución. Y hay tantos modelos matemáticos que dan cuenta de los procesos que dieron lugar a todas las cosas materiales. Los modelos sí no son definitivos y no tienen la última palabra, e incluso pueden ser replanteados. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una manera racional de entender el universo y cómo se han constituido todas las cosas. Pero esto es la única manera de entenderlas. La Escritura nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que nos da a entender la fe es que todas las cosas y todo lo que ha sido constituido tiene su origen, fundamento
y subsistencia en la palabra de nuestro Señor. Eso es lo maravilloso. Es una nueva manera de entender todas las cosas. Es un nuevo modo de entender el universo. La fe es el testimonio a nuestras conciencias y corazones de que la palabra de Dios tiene todo poder creador y ha hecho todas las cosas. Gloria sea al Señor. Desde la partícula más pequeña que han descubierto, desde todas las fuerzas que rigen el universo, desde las células hasta los grandes sistemas cósmicos, la palabra de Dios le dio existencia. Dios las creó y Dios sostiene todas las cosas. Este entendimiento es el que da la fe, un nuevo modo de entender todas las cosas. Aquí no entra en discusión antojadiza, ¿sí?, de qué fue primero, el huevo o la gallina. No entra en el escenario el cómo Dios hizo todas las cosas o cómo constituyó el universo, sino la causa. Y la causa es la palabra de Dios. Y la fe en este sentido es un principio causal de entendimiento que Dios mismo imparte por su palabra. Por eso es tan potente la palabra del Señor cuando viene a nuestros corazones y viene fe, y creemos y comprendemos que Dios hizo todas las cosas, que Dios es el fundamento de todas las cosas y que Dios le da subsistencia a todas las cosas. Alabado sea el Señor. Es tremendo y poderoso. La fe, repito, es un principio causal de entendimiento. No es esa fe religiosa que te dice si hay que tener fe en esto o esto otro. No, es un modo de vivir, es un modo de existir, es un carácter, un estilo de vida. Es algo que te empapa y te nutre y te llena y lo expresas. La fe de Jesucristo, la fe viva. Alabado sea el Señor. Por fe entendemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero el mismo acto, el mismo proceso de cómo Dios creó al ser humano, la especie humana, no lo podemos comprender, escapa a nuestro entendimiento, pero sabemos que es la causa, Dios mismo, que trajo a la existencia todas las cosas. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios tiene un poder ilimitado de llamar a las cosas que no son como si fuesen. Bendito sea el Señor. Y así es nuestro caminar, porque nosotros tenemos esperanza en el mañana. Y en el mañana hay cosas que no son, pero Dios por su palabra las llama como si fuesen. Y por eso las promesas tienen ese carácter. Esperamos el cumplimiento de las promesas del Señor. Aún no son, pero Dios por su palabra las llama mientras caminamos por fe como si fuesen. ¿Y qué sucede? Se hacen realidad, vienen a nuestras vidas, se cumplen y Dios nos llena de alegría y esperanza. Gloria sea al Señor. Entonces, una cualidad tremenda, ¿cierto?, de la fe. Una cuarta cualidad, un sacrificio que trasciende a las generaciones. Un sacrificio que trasciende a las generaciones. Dice el texto de Hebreos, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Bueno, Abel ofreció un sacrificio agradable, excelente, justo delante de Dios. Y quien viva por fe, hermanos, se identificará con la actitud de Abel. Todos nosotros nos hemos sacrificado por algo en la vida. Y aunque esto tiene su valor, cuando nos abrimos a la fe, comprendemos que ofrecer sacrificios por amor por Dios es un camino de excelencia. El testimonio de ser llamado justo no está en el mérito, sino en la actitud de ofrecer la propia vida como sacrificio vivo. Jesús dijo en una oportunidad algo muy potente, Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
hay facetas del amor que uno puede entender que Dios tiene por nosotros. El religioso sí, Dios nos ama a todos, Dios tiene misericordia, Dios es bueno, etcétera, etcétera. Pero quien viva en esa comunión con el Señor experimenta otra faceta más profunda del amor de Dios por nosotros. Cuando uno mismo pone su propia vida por amor. Por eso se identifica con lo que dice el Señor Jesucristo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y la fe tiene este carácter y este estilo de vida. Por amor se sacrifica para alcanzar la promesa de Dios. ¿Cuántos los que han caminado en este ministerio y han permanecido han puesto su vida por amor a Jesucristo? Gloria sea al Señor. Hagamos memoria de aquellos actos de fe y de amor que hemos ofrecido por un mayor excelente, por un mejor sacrificio. Y avivemos hoy nuestro amor por Dios y sigamos perseverando. Hermanos, porque en todo lo que hemos puesto nuestra vida por amor a Dios, volveremos a tomarla rebosante de la bendición del Señor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Un sacrificio que trasciende las generaciones. El año 94, acuérdense de la ofrenda que se levantó en este lugar. Algunos no lo saben y hay que recordarlo, 25 millones. ¿Qué ministerio, qué pueblo, qué corazones puede levantar esa ofrenda llamada la ofrenda del milagro? Y aquí hay muchos antiguos, y vuelvo a retomar la idea anterior, antiguos que ofrecieron su propia vida, sus bienes, su corazón, porque creemos en la palabra que viene a nuestros corazones. Gloria sea al Señor. Esto está en la memoria del Señor, no es el pasado, está presente. Porque Dios es memoria universal, decía Miguel de Unamuno, es la memoria universal y Él sabe todas las cosas y tiene en su memoria todo nuestro andar, todos nuestros actos de fe, todo está en Él. Bendito sea el Señor. 25 millones, hermanos amados, que se levantaron esa noche una ofrenda del milagro. Por eso Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Una quinta cualidad, un salto a vida eterna. Un salto a vida eterna. Dice el texto de Hebreos, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, el Señor Jesucristo dice en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Esto es hoy. Hoy escuchamos la palabra del Señor. En cada momento en que se junta el cuerpo de Jesucristo, escuchamos la palabra del Señor. Cuando voy a mi momento de devoción personal, escucho la palabra del Señor. Y el que, como dice la Escritura, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Lo habla en el hoy del Señor, en el presente de nuestro Dios. Y tengo esa convicción de que no vendré a condenación, mas he pasado de muerte a vida. Un salto a vida eterna es esta otra cualidad de la fe. Hermanos, cada día pasa y el tiempo se hace breve. Usted lo sabe, yo lo sé. Los años por delante se acortan. Y para algunos la debilidad en la salud se hace más patente. Otros están con fuerzas anímicas, físicas y mentales. Pero todos, rápido o lento, conscientes o no, vamos camino hacia el morir. Es algo ineluctable.
Para el mundo, la persona que no tiene la fe de Jesucristo es motivo de desesperación y desesperanza esta realidad del morir. Mas para quien oye la palabra de Dios y cree en Jesucristo, la fe abriga la promesa de la vida eterna. Gloria sea a nuestro Señor. Cada vez que vamos a orar, lo hacemos a un Dios de vivos y no de muertos. Y la fuerza de su palabra nos dice a nuestro corazón que sigamos caminando hacia el cumplimiento pleno de la promesa de Dios. La convicción de fe es que al oír la palabra de Dios y creer en Jesús, hoy se tiene vida eterna. Y la certeza de fe es que tal vida no permitirá que veamos muerte o quedemos en ella. Gloria sea al Señor. Tal como fue con el Señor Jesucristo, suelto los dolores de la muerte y fue levantado de los muertos por el Espíritu de Santidad y fue declarado con poder Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Es el poder de la palabra en nuestras vidas y lo que la fe se apropia. La palabra de Dios nos dice que hemos pasado de muerte a vida. Por esto que todos los dones y gracias de Dios son para los vivos. El Salmo 48, 14 nos dice: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Gloria sea a nuestro Señor. Entonces esta cualidad de la fe poderosa, un salto a vida eterna. Y por último, una sexta cualidad, de quien Dios se agrada, lo galardona. Piensen en eso, de quien Dios se agrada, Dios lo galardona. Bueno, el texto de Hebreos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra de Dios es poderosa, cautivante, remece nuestras entrañas. ¿Y qué provoca? Fe en nuestros corazones. Y esta fe se traduce en todo lo que Dios quiere ver para bendecir la vida de esa persona. Fuera de la fe, hermanos, no hay nada, absolutamente nada que pueda agradar y mover a Dios a nuestro favor. Quien ora debe hacerlo con fe. Y esta noche hemos venido, ¿cierto?, a orar y debemos hacerlo con fe, porque es la fe lo que agrada a nuestro Dios. Quien ruegue y suplique al Señor debe hacerlo con fe. Quien clame por una respuesta de Dios debe hacerlo con todo su corazón y lleno de fe. Ahora bien, ¿qué nos señala el texto al decirnos porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay? Cuando nos acercamos a Dios, la fe nos dice dos verdades a nuestro entendimiento. Primero, que Dios está presente y atento a nuestras vidas. Segundo, que así como Dios está presente y atento, en Él tiene todo lo que necesitamos. Gloria sea al Señor. Con ese entendimiento que nos da la fe, podemos buscar continuamente al Señor y confiar que Dios responderá con creces a nuestras peticiones. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, al decirnos el texto y que es galardonador de los que le buscan, no es buscar a Dios solo por el galardón o la recompensa, sino por conocerlo, amarlo, servirlo, agradecerle y estar dispuesto siempre a hacer su voluntad. Sobre todo el galardón de Dios es el mismo, su vida, su presencia, su amor derramándose en nuestros corazones, su fortaleza, su aliento, su paz, su gozo, su alegría, en fin, es todo lo de Él. Y Dios, que sabe todo lo que necesitamos, nos bendecirá con sobreabundancia, porque solo así Él lo ha querido. El Salmo 37:4 nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová,
y Él concederá las peticiones de tu corazón. Gloria sea a nuestro Señor. Entonces, para ir cerrando y que vayamos a la oración, la fe es nuestra identidad, una viva identidad que nos permite entrar en todo momento a una relación con Dios. Y es un nuevo modo de vivir, y esto es radical, ya que se confía toda la vida y todas sus circunstancias al Señor. Y la fe siempre tiene su origen, fundamento y toda su dinámica en la palabra de nuestro Dios. Si hay palabra, hay fe. Y la fe viva, vive según lo que la palabra de Dios le habla al corazón. Gloria sea a nuestro Señor. Acerquémonos entonces confiadamente al Señor esta noche. Porque lo que agrada al Señor es la fe. Y Dios, al que le busca con todo su corazón, le agrada y es galardonador. Y Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Le invito a orar, a que nos pongamos en pie y nos acerquemos con fe, con una fe que hace oración,